Buen día, bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de los seminarios permanentes de educación continua del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, que contribuyen al desarrollo de competencias del personal de salud y favorecen la implementación del modelo de atención a la salud para el bienestar. El día de hoy corresponde al Seminario Permanente de Investigación en Salud y el tema que se abordará es evaluación de la salud mental del paciente en condición de vulnerabilidad. Nos acompaña como ponente el doctor Sergio Lemus Alcántara. La semblanza del doctor es la siguiente. Él tiene un doctorado en ciencias sociomédicas con especialidad en antropología de la salud por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Es maestro en ciencias de la salud de los trabajadores por la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM. Es profesor de asignatura en la Facultad de Medicina de la UNAM y jefe del Servicio de Psicología Clínica del Hospital de la Mujer. Muchas gracias, doctor Sergio Lemos. A los participantes les recordamos que pueden realizar preguntas o comentarios al término de la sesión. Al levantar sus manos podemos activar sus micrófonos o leeremos sus comentarios a través del chat de videoconferencia o en el chat de Facebook. Bueno, después de esto ya podemos comenzar con la presentación del doctor Sergio Lemos. Gracias. Maestra, por favor, recuérdeme cuánto tiempo es, porque soy medio goloso con el tema y no me quiero extender de más. Bueno, pues puede ser 1 hora, pero se puede, yo creo que extender un poco más, pero nosotros le vamos diciendo. Agradezco. Ujú. Bueno, pues primeramente gracias por la invitación, por la consideración, también por la audiencia. Espero poder aportar algunos elementos, tanto teóricos como metodológicos, para todos aquellos que estamos involucrados en el campo de la salud, concretamente la atención, una labor que demanda la actividad colaborativa, el trabajo en equipo. Y pues voy a compartir mi pantalla. Ahí estamos, ¿están viendo mi pantalla? Sí, doctor. Ok, pues el tema en efecto es evaluación de la salud mental de pacientes en condiciones de vulnerabilidad y esto pues es parte de compartir también cómo la investigación tiene una aplicación concreta para resolver problemas de nuestra realidad social. Esto fue una provocación porque dentro del doctorado, cuando se nos pide un problema para desarrollar un proyecto, este, había un señalamiento, ¿no? Me decían, las cosas que tú planteas son problemas concretos, no científicos, no académicos. Esto en cierto punto me molestaba porque no concibo la investigación sin una aplicación. Es decir, no solamente es contribuir al desarrollo del conocimiento, sino que este conocimiento tenga una aplicación concreta para la realidad compleja que nosotros construimos y también de la cual nos apropiamos por diferentes medios. Entonces, el objetivo de la sesión es analizar el proceso institucional para atender la salud mental de las pacientes desde la política pública de salud. Y espero que también sirva de provocación porque hay muchas áreas para atender, ¿no? Desde los campos laborales, desde los campos disciplinares, desde los campos de conocimiento y sobre todo sin perder de vista que al centro están las personas, ¿sí? Y lo vamos a ir desarrollando. Quiero iniciar con esta reflexión que me parece provocadora, pero también orientadora. Dice,
Porque ¿quién de ustedes queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Esta cita tomada del libro de Lucas me parece sustancial porque nos ayuda a la reflexión. Si nos ponemos popperianos, este filósofo decía también que el conocimiento científico no es ajeno al sentido común, pero la gran distancia que hay entre uno y pasar al otro estadio es precisamente su organización, su sistematización. Entonces sí, no basta con tener el anhelo por cambiar las cosas, querer ser emprendedores, sino tenemos que darnos a la tarea de planear, de calcular los alcances, de ver las limitaciones. Y esto no es para acumular una serie de limitaciones y después de ahí verle todas las trabas, sino ir dando los pasos. Esto que yo les voy a presentar más o menos lleva un año de trabajo y no es una obra acabada, pero sí es una obra, un trabajo que nos coloca a otro nivel para darle mayor impulso. Entonces, quiero iniciar con algunos planteamientos iniciales, eh, sobre todo destacando los niveles de análisis por los cuales tuvimos que transitar, un nivel macro, meso y micro, porque tiene que ver con el diseño de la atención. Tomando en cuenta que la atención que se concreta en lo que desde la antropología de la salud denominamos como el contexto clínico, ese espacio micro, pues está modelada por otros elementos que muchas veces no identificamos no, dentro de nuestra praxis en estos espacios clínicos. Y el eje, pues obviamente es la atención institucional. Sobre todo, es un concepto que hemos trabajado y hemos publicado algo al respecto, pues se trata de una actividad altamente normada, ¿no? Con criterios jurídicos, administrativos, también que son a veces supeditados al modelo político-económico. Está robustecida con las normas oficiales, con los reglamentos, con nuestra estructura jurídica. Entonces, no hablamos de un asunto menor, sino es un tema de alta complejidad y que sí, tiene una concreción dentro del contexto clínico. Entonces, partimos de una premisa global. Nos gusta muchas veces el discurso, ¿no? Esta declaración de no hay salud sin salud mental, sobre todo cuando proviene de organismos internacionales como la OMS, pues suena atractiva. Y también es orientadora de las directrices en la política global de salud. Ahora, eh, pues si recurrimos a Foucault, pues él dentro de su obra, el trabajo que dedica al discurso, pues él señala, ¿no?, que hay en el discurso no siempre se menciona ni se dice todo lo que se quiere decir, ¿no? Hay cosas que no se expresan y eso nos trae pues serios problemas. Por eso debemos ir analizando, descifrando el sistema. Tenemos que pasar al nivel meso con una pregunta: ¿cómo se configura la atención de la salud mental en el Sistema Nacional de Salud? Porque no son cosas que en el Sistema Nacional nos inventemos, se inventen, sino que tienen que alinearse a las directrices internacionales. Yo sé que hay muchos ángulos para discutir, para debatir, no obstante, tampoco podemos suponer que todo está mal, ¿no? Y que todo tiene que modificarse. Primeramente hay que entender el trabajo de Cornelius Castoriadis, Una sociedad a la deriva, en una serie de entrevistas que le hacen. Él expresa esto: para poder aspirar a un cambio, a una modificación, primeramente hay que conocer, hay que entender. Y tenemos que aterrizar ya en la parte más operativa,
planteé esta pregunta: ¿cómo funcionan los servicios de salud mental en las unidades no especializadas? Porque en el último Congreso Internacional de Salud Mental, era clara la labor que se hacía en las instituciones de la especialidad, ¿no? Erróneamente creo que le llamamos la especialidad de psiquiatría. En realidad debe ser el campo de la salud mental, y ahí están los servicios, por ejemplo, de psiquiatría o psicología. La salud mental no tiene como esta, no debe tener como esta adscripción disciplinar. Pero, pues lo que se encontraba es esto, ¿no? Es clara la función que se hace dentro de las instituciones especializadas, porque se dedican precisamente a eso, a estas alteraciones en términos de la manifestación como enfermedad. Pero ¿qué pasa con los servicios que están adscritos a hospitales que no son de esa especialidad? Entonces, esto nos lleva a la pregunta concreta, para aterrizarla en el nivel micro, porque de ahí vamos a partir, sobre cómo funciona el servicio de psicología en un hospital de especialidad. Hablamos de una especialidad de ginecología y obstetricia. Ahora, ¿cómo se configura la salud mental en el sistema de salud? Que es la pregunta inicial. No perdamos de vista que estamos hablando de la atención institucional, y esto tiene sus implicaciones. Primeramente, para recuperar y empezar a desarrollar los niveles, dentro del nivel macro, tenemos que echarle una mirada a la política global de salud. ¿Qué encontramos? Y empezamos a articular las cosas muy concretas. Por ejemplo, la atención en ginecología y obstetricia. Pues estamos hablando de una población de mujeres. Y a nivel global se ha distinguido la atención, la salud mental por grupos etarios. También el género es un elemento que ha adquirido peso. Se ha robustecido esta evidencia a través del estudio de la carga de la enfermedad, y también se destacan las circunstancias sociales. Después tenemos en el nivel meso, que es la traducción a la política local de salud, y distingue de igual manera los grupos etarios, hace énfasis en el género, en las circunstancias sociales, y a veces no es tan claro la orientación en la toma de decisiones a partir de los datos epidemiológicos y de la evidencia aportada desde la carga de la enfermedad. Ahora, en el nivel micro, pues nos quedamos con la pregunta sobre cómo funciona el servicio de psicología en un hospital de especialidad de ginecología y obstetricia, que es lo que vamos a desarrollar. Voy a seguir este orden, recordando la importancia de la atención institucional como eje de fondo, pero también trayendo a la palestra la atención integral, que es una de las directrices para la atención institucional. Y dentro de la atención integral está el núcleo, que son las acciones centradas en las personas. Primeramente veremos brevemente una fundamentación teórica, la fundamentación metodológica, el diseño técnico operativo de la atención y los alcances de las acciones propuestas. Bueno, para entender esto sobre cómo funciona el servicio, había ciertas condiciones previas a este trabajo, ¿no? Primeramente, pues este marco nos tenía que hacer pensar sobre las características de la población atendida. En el hospital tenemos una población exclusivamente de mujeres. Claro, está el binomio, pero no hay un servicio de pediatría como tal, sino está enfocado a las mujeres. Es un grupo amplio, mujeres que van desde los 12 a los 60 años y más. Pues los motivos de atención son derivados de problemas a nivel ginecológico, obstétrico y también oncológico. Ahora, en términos generales, había un reconocimiento, pues, de las circunstancias vitales de las personas, porque, pues, atendemos a lo que denominamos como población abierta, ¿no? No quiere decir que no lleguen mujeres que tienen seguridad social, pero mayoritariamente son personas que no tienen seguridad social
Hablo del IMSS, del ISSSTE, de Pemex, de los servicios de las Fuerzas Armadas. Indiscutiblemente también había un reconocimiento de las circunstancias sociales, esto pues obviamente muy de la mano del trabajo de trabajo social, pero también dentro de el interrogatorio médico se pregunta sobre estas. Y obviamente también los factores psicosociales, pero siempre en un momento más difuso, más escondido, ¿no? No con tanta importancia, a pesar de esta declaración, ¿no? No hay salud sin salud mental. Ahora, los mecanismos para la atención, pues administrativamente es la interconsulta. Y aquí quiero destacar un concepto que es el claustro administrativo, porque pues al ser una atención institucional, indiscutiblemente hay una planeación de un diseño de cómo se deben hacer las cosas. Entonces, ¿cómo le entramos al asunto? ¿Cómo ofrecemos la atención a la paciente? Pues al centro se pone a la figura del médico. El problema es que al momento en que se centra la atención en la figura de los médicos, eh, se genera una simetría de tipo laboral por las cargas de trabajo, pero también en términos de la responsabilidad, lo cual contradice, por ejemplo, el enfoque de la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad, que si yo preguntara a la audiencia si trabajamos de forma multidisciplinaria, sin dudar, la mayoría diría sí, y que si hacemos trabajo interdisciplinario, la respuesta también sería sí, porque lo hemos hecho en otros foros. Ahora, a esto, que la población que se capta quede pues supeditada su necesidad a la mirada del médico, pues ahí también conlleva ciertos sesgos, no porque lo haga mal el médico, no, sino porque también le estamos pidiendo que domine un campo que no es de su especialidad. ¿Qué sucedió? Dentro de uno de los servicios se propuso un protocolo de atención para pacientes dirigido a pacientes con patología metabólica. Esto fue durante la gestión de una de mis colegas, la maestra Minerva, y entonces, junto con el jefe del servicio, el doctor Manuel Casillas, se diseñó este protocolo con la aportación, por ejemplo, también de nutrición, intervención de enfermería, y se enfocaba a este grupo de pacientes que padecían diabetes gestacional, diabetes mellitus o la intolerancia a los carbohidratos, y se fue ampliando un poco más la cobertura en cuanto a la atención de la salud mental. Este protocolo ya daba matices de un trabajo pues más multidisciplinario, y después la cobertura del servicio avanzó un poco más con un protocolo de atención dirigido a las mujeres adolescentes embarazadas y puérperas. Esto se derivó de un trabajo de investigación en el doctorado, porque pues atendíamos una importante cantidad de mujeres, mujeres adolescentes embarazadas y puérperas, y no había registro de estas, ¿no? No había una intervención sistemática, solamente a través de la interconsulta. Entonces, no significa que todas las mujeres adolescentes, a juicio del médico tratante, tuvieran que ser valoradas por el servicio de psicología. Y aquí hay un ejemplo de la lámina anterior. Tenemos estas pacientes con diferentes patologías. Tenemos el mecanismo de la interconsulta, el protocolo de atención para mujeres embarazadas con problema metabólico y el de mujeres adolescentes embarazadas. Tomando al azar estas pacientes hospitalizadas en los distintos servicios, pues resulta que solamente esta que aparece en el recuadro era la que recibía atención. Entonces, eso
pues iba en contra también de la directriz en términos de brindar atención integral a las pacientes. Pero tampoco era algo fácil de responder. Para eso nosotros tuvimos que empezar a sistematizar la información y por dónde le entrábamos, ¿no? Pues hablamos de atención institucional y teníamos que ubicar al servicio y dónde estaban los problemas. Bueno, distinguimos tres dimensiones que son propias de cualquier institución que tiene una estructura, una organización y un funcionamiento. Dentro de lo estructural, pues el servicio funcionaba bajo una lógica de verticalidad. ¿Quién es el responsable de solicitar la intervención de psicología? Porque nuevamente apelando a este concepto de el claustro administrativo, pues hay una verticalidad para desarrollar el proceso de atención. Entonces, para que psicología interviniera con las pacientes, precisaba que le diera entrada medicina. Y pues obviamente esto nos llevaba a una supeditación de la praxis, ¿no? De la intervención. En términos de lo organizacional, pues había una subutilización de los recursos, baja productividad. Esto tenía un impacto en la concreción de la atención integral. Aquí estamos viendo pues un efecto directo en la limitación para el ejercicio del derecho a la salud de las pacientes, ¿no? De las mujeres que acuden al hospital. Obviamente, esto no podemos pensar que las pacientes que solicitan el servicio, que lo buscan, van con la idea de yo quiero atención integral, ¿no? No, van con ideas muy concretas, incluso pues pragmáticas, ¿no? De vengo a que me resuelvan este problema y punto. Pero entonces hay ahí una responsabilidad a nivel institucional porque nosotros debemos pues contribuir a que la paciente haga un ejercicio pleno de su derecho a la salud. Y en términos del funcionamiento, pues el servicio se movía en una fragmentación, ¿no? Muy característica también de las instituciones, el inmediatismo por atender simplemente los casos de interconsulta, las urgencias, un trabajo asistemático, un subregistro y sin duda pues también algo fuerte que era sin mantener una comunicación vía estadística, porque pues de ahí, de los datos, de la información que se genera, viene la toma de decisiones a nivel institucional, pero también a nivel nacional. Y pues vamos a entrar a la fundamentación teórica, cuál es el diseño de la atención de la salud como pregunta guiada. Pues primeramente teníamos que revisar algunos elementos teóricos sobre la estructura. El trabajo de Castoriadis es fundamental, sobre todo porque hace un recorrido histórico sobre cómo se han construido las instituciones, pero también cómo funcionan y a qué se debe ese funcionamiento. En el caso de Paul Ricoeur, pues también es interesante su planteamiento en términos de cómo a través de las instituciones nosotros mismos vamos creando esta realidad social y nos vamos apropiando de ellas. Y en el caso de Seth Holmes es interesante la propuesta que hace porque dice que cuando hay sufrimiento, pues ya sea en grupos particulares o a gran escala, siempre tenemos que revisar la cuestión de la estructura. Y aquí, pues, obviamente entra la condición de vulnerabilidad, ¿no? Todas esta condición que se genera por las circunstancias vitales, ¿no? Es decir, las personas no son vulnerables porque quieran. No quiero excederme en las afirmaciones, sino en esta parte que nos aporta la teoría. Pues sí, las personas no son vulnerables por propio gusto, sino hay ciertas condiciones en las que viven, ¿no? Que no son determinadas por ellas. Por ejemplo, limitación en el acceso a la educación, limitación a un trabajo remunerado, formal o bien trabajo precarizado.
Y todas estas condiciones tenemos que irlas recuperando porque vamos a ver en otra lámina cómo tienen un impacto en la salud mental. Y ahora, pues también en nivel de organización, el trabajo de Mary Douglas es extraordinario, ya tiene algún tiempo, pero sigue teniendo esta potencia teórica explicativa porque hay un montón de supuestos bajo los cuales se trabajan sobre las instituciones y sobre esto se apoya el desarrollo administrativo, ¿no? De la administración. Hoy está muy en boga, bueno, ya no hoy, sino ya desde hace unas décadas, la cultura organizacional, los valores institucionales, pero es suponer que todos los sujetos que integran la institución entienden lo mismo y actúan, trabajan en ese mismo sentido. Mary Douglas mostró desde hace décadas que no es así. Otro concepto fundamental es el aportado por Hilario Rossi, que es el de la verticalidad precisamente, que pues es aniquilante, por decirlo de una forma, de la comunicación, porque permite la comunicación en un sentido, pero no en otro, para que pueda haber esta retroalimentación, este trabajo colaborativo. Y algo que está cobrando fuerza es el trabajo sobre la moralidad, las moralidades. En este caso, Fasán se pregunta si una institución puede ser moral. ¿Por qué? Porque hay aspectos relacionales, siempre hay aspectos relacionales dentro de una institución y eso es lo que nos permite establecer, pues, esta cercanía con nosotros, con las diferentes áreas y no necesariamente se da. Y en términos de la dimensión del funcionamiento, también desde la administración, aquí quiero hacer un paréntesis, distinguir estos elementos no quiere decir que debamos fragmentarlos o que convenga hacerlo así, sino es para entender precisamente dónde pueden estar esos nódulos conflictivos, ¿no? Dónde pueden estar, cómo funcionan. Y esto nos permitiría también entender qué podemos hacer al respecto. Entonces, administrativamente, un hospital, pues es una unidad organizada, es un sistema y debe funcionar de manera sinérgica. Pero, por ejemplo, el trabajo de Apessoa Varano nos muestra cómo, incluso en las unidades de urgencias, teniendo manuales de procedimientos, teniendo perfiles, cuando surge una urgencia, no necesariamente el personal responde de esa forma. Y esa es la distancia, ¿no? Entre lo que se planea administrativamente y lo que sucede en términos concretos. Y no es porque la gente no esté capacitada, no necesariamente, sino porque se dan dinámicas que rebasan, que superan lo que está planteado, lo que está plasmado. Entonces muestra el caos que se llega a generar, por ejemplo, en la atención de una urgencia. Y posterior a esto, no necesariamente hay una corrección de lo mismo, ¿sí? Esto también se refleja muy bien en el trabajo desarrollado por Paulo Maya y Taylor, Losa Taylor, en un trabajo de investigación en un instituto de tercer nivel, en un área en específico, las distancias, las tensiones que hay entre las disciplinas que brindan atención a un grupo de pacientes con patología específica. De igual manera, desencuentros, tensiones, y en un trabajo de su servidor y Suárez Rienda, también ahí mostramos de forma esquemática cómo, pues no es la atención no es una actividad sinérgica como propone la administración, sino más bien dialéctica en términos de que los conflictos, las tensiones, los desencuentros son parte de esta. Y reconocer que están ahí presentes no va en detrimento de nada, sino es un punto que nos permitiría a todos poder tener una aproximación más cercana a las alternativas de solución. Estos son los elementos que fuimos encontrando y ahora en la interacción de estas tres dimensiones, pues indiscutiblemente nos llevan
a pensar cómo se concreta la relación entre sujeto y sujeto. Este es un concepto ya muy viejito para mí, lo aprendí durante la licenciatura en un diálogo pues intenso, detallado con un profesor al que estimo demasiado, el profesor Rubén Castañeda, y discutíamos mucho aproximándonos a este concepto desde la teoría de Vygotsky, criticando el trabajo de Piaget en un buen sentido, viendo cómo se construye esto. Aquí la importancia de este concepto es porque hay una mediación social y cultural. Y esto nos llevaría precisamente a la figura del otro. Entonces, por ejemplo, yo sé que hemos aprendido mucho y ha habido una aportación importante a la cuestión relacional en los contextos clínicos desde la vina médico-paciente, pero también tiene sus limitaciones porque de pronto solamente nos centramos en la figura del médico como si fuera una no persona, ¿no? O estrictamente un profesional. El trabajo de Hugo Semmelmann nos aporta elementos teóricos ricos porque dice que pues, el sujeto es un sujeto biológico, cognoscente, social, político, histórico. Y entonces nosotros tenemos que en el contexto clínico se relacionan sujetos, ¿no? Uno en calidad de profesional de la salud, otro en su condición de paciente. Y el trabajo de Cornejo nos aporta elementos para pensar en la construcción de las relaciones dentro del contexto clínico desde la horizontalidad. Ahora, esto no se trata de simplemente estar introduciendo conceptos y romantizando esto, sino dándole su peso porque por ejemplo, si nosotros revisamos el trabajo desde la filosofía de Nordenfeld o de Svenius, que hablan de la salud, ya sea como un atributo humano, como una habilidad, le da mayor significado a la importancia de establecer relaciones de este tipo porque no podemos llevar la batuta sobre la atención, sino tiene que ser un trabajo de colaboración, lo cual implica también la participación intencional, consciente y constante del otro. Y pues el trabajo de Paulo Maya sobre la comunicación en términos de las audiencias también es importante porque debemos distinguir a quién nos vamos dirigiendo. Y esto permitiría que conceptos, propuestas fueran permeando diferentes ámbitos y no solamente pensar en el ámbito de la especialización, creyendo que ahí está, ¿no? La fuente de la resolución de problemas, dejando de lado lo social o cultural o bien concediéndole un espacio marginal. Ok, y pues precisamente de acuerdo a lo que se publicó como el modelo de atención todavía vigente, pues nosotros tenemos aquí al centro a las personas que representan la diversidad en la población y de manera muy acertada, pues centrándonos en la necesidad, aunque sin dejar de considerar por ejemplo, desde el trabajo de Castoriadis, cómo las necesidades concretas de la población pueden quedar al margen incluso de la atención institucional, paradójicamente, aunque estas instituciones han sido creadas para dar respuesta a esta. Hay un concepto que él maneja que es la autonomización institucional, perdón, eh, porque se ocupa de que la institución funcione, resuelva o no las necesidades de la población. Entonces ahí la rectoría del Estado, la figura del Estado se convierte más bien en un administrador de las necesidades en lugar de la instancia que resuelva, ¿no? Que tenga esa capacidad resolutiva. Eso en términos de la aportación teórica. Pero nos da luz para qué podemos hacer, ¿no? ¿Cuáles son los alcances de nuestras acciones?
Y precisamente debemos acotarlo también a estas políticas públicas que pues buscan dar esta respuesta. Y veamos aquí los elementos, muchos de ellos escapan a la concreción de la atención, pero no perdamos de vista esos vínculos, esas articulaciones, porque eso también nos coloca en la vía de aportar evidencia, conocimiento, metodología para generar algún cambio. Y ahora pasamos a la fundamentación metodológica en términos de la salud mental, las preguntas de qué evaluar, cuándo evaluar y cómo hacerlo. Y pues primeramente necesitábamos definir un objeto de atención. Esto no quiero que suene pues a una cosificación de las personas, sino a una necesidad pues de tipo metodológico para generar esos pasos a seguir. Y aquí, pues obviamente debemos centrarnos en la persona que está cursando por un proceso salud, enfermedad, atención. Esta triada, que también nace desde la antropología, me parece pertinente porque es muy difícil pensar que la persona está completamente enferma o está completamente sana, así como dicta la propuesta de la OMS, y que también en términos de la atención solamente se atienda cuando llega a una institución. No, hay conceptos desde la antropología muy interesantes, que por ejemplo el de la autoatención, pues todos tenemos un equipo biológico, por ejemplo, para detectar algo que nos está generando malestar y también cierto nivel de autonomía para hacer algo y responder a esta necesidad a nivel individual. Siempre hay un contexto, siempre está la figura del otro, por eso es una persona en este proceso, ¿no? Que se va moviendo de un elemento a otro. Y pues esto es parte de poder entender que nuestro objeto de atención pues es este sujeto con la complejidad que aquí ven ustedes en esta retomando, ¿no? Las aportaciones de la sociología y la antropología, Hugo Semmelmann o Marc Gouillet. Y esto obviamente ya es propio para empezar a definir la salud mental, lo que le compete a la salud mental. Entonces nos centramos en la conducta, en los hábitos, en los pensamientos, en las relaciones socioafectivas. Y pues también no podemos apartarnos de la atención institucional porque, por ejemplo, a veces caemos en el error de darle mayor peso a la disciplina, a un modelo terapéutico y sobre todo en psicología hay una premisa fundamental. ¿Cuál es la demanda del paciente? En otros modelos, en otros países, es cuál es la demanda del cliente, ¿no? Ahí también tenemos una publicación sobre esta discusión de cómo llamarle cliente, paciente, usuario. Entonces, lo primero que debemos entender dentro de la atención institucional es que es ese itinerario diseñado para garantizar el ejercicio del derecho a la salud. La paciente puede tener la necesidad concreta de que un especialista la revise, pero no llega directo con él. Hay un recorrido que hace administrativo, ¿no? Para poder llegar a la consulta con el especialista. Y no lo decide ella. Los tiempos los marca la institución, ¿no? Por una serie de criterios de tipo administrativo. Y esto nos habla de poder tener presente el proceso de trabajo, que es un concepto, un elemento muy diluido en el proceso de atención a la salud. Y esto indiscutiblemente nos debe llevar a pensar en estos criterios de lo multidisciplinario, lo interdisciplinario. Y, por ejemplo, desde el trabajo de Américo Hernández, la conciliencia, que es este diálogo entre las disciplinas, porque
pues valdría la pena verdaderamente hacer una revisión sobre lo que entendemos por multidisciplinariedad e interdisciplinariedad. A veces se utilizan de manera intercambiable. El trabajo de, si no me equivoco, es Rolando García, en este punto es fundamental porque él precisamente desde la teoría de los sistemas complejos aborda estos criterios aplicados al campo de la salud. Entonces, para que se den estas condiciones de trabajo, ¿no? Hay que tener en concreto un objeto compartido, que sería el objeto de atención, que sería la persona en sus distintas dimensiones y necesidades. Y esto pues debe de tener un aterrizaje concreto y en el caso de la salud mental, dejar claro cuál es la ruta diagnóstica para poder brindar la atención. En lo que les decía de cuál es la demanda del paciente, a lo mejor la pregunta funciona para cierto contexto, ¿sí? Pero estamos hablando de un hospital que no es de la especialidad y que la intervención, a veces el tiempo de intervención es muy breve. Entonces, debemos buscar la forma de ser eficientes en la intervención, no para cubrir una cuota, sino verdaderamente para contribuir a ese proceso de atención de las personas. Entonces, era necesario estructurar la evaluación que debíamos hacer, las dimensiones a evaluar y la integración objetiva y subjetiva. Esto amén también de una revisión teórica propia del campo de la salud mental, con aportaciones de la psiquiatría, de teorías como la del apego, o bien desde la psicopatología, también echándole un ojo a las neurociencias. Esto no para hacer un collage, ni tampoco bajo un criterio ecléctico, sino precisamente para encontrar de qué nos debemos ocupar y cómo debemos construir ese objeto de atención. Y esto va en relación a también, no podemos dejarlo de lado, construir objetos de trabajo, porque al ser institucional, pues la atención debe ser garantizada bajo criterios de calidad, de seguridad para el paciente y pues indiscutiblemente de eficiencia y productividad. Y esto digo, ahí es donde también entraña el asunto de la autonomización institucional, que incluso podemos recargarnos más de ser eficientes y productivos y de ahí sustentar que hay calidad y seguridad, ¿no? Pero en realidad hay que buscar un equilibrio para que esto sea, pues esté centrado en las personas y no solamente en el funcionamiento de la institución. Esto solamente un ejemplo de una de las revisiones teóricas, el trabajo de Peter Gottsche, eh, sobre todo destacando cómo el diagnóstico nunca es un asunto sencillo, siempre tiene su complejidad independientemente de la disciplina que lo haga. En este caso, él se centra en la ruta diagnóstica en la medicina, pero hay elementos que compartimos. Estos son los pasos que él propone y sobre todo ahí, en cada uno de estos, hay que ir tomando decisiones y decisiones no solamente porque me parezca o yo crea que tiene esto, sino dejar claro qué indagué, qué encontré, eh, cuáles son los criterios, ¿no? La temporalidad, la intensidad, la gravedad para que entonces podamos darle sustento al diagnóstico, porque de eso también depende la intervención, que tiene que ver ahora sí directamente con el beneficio que reciba la paciente de la evaluación de la salud mental. Y esto no se despega, nuevamente, ¿no? Pensando en la atención institucional, de los datos que se producen. No podemos trabajar sin considerar la información que se está produciendo, primeramente en su condición de datos y las características que tienen estos datos, porque es importante distinguirlos para poderlos trabajar
¿no? Incluso pues ya bajo un tratamiento estadístico, pero pues indiscutiblemente, por ejemplo, en la intervención, en la entrevista, pues habrá datos que sean objetivos, pero también propios que vengan de la experiencia de la paciente y no implica que los desechemos ni tampoco profundicemos en ellos por esta cuestión del diseño administrativo y de la demanda de la atención. Eh, Ahora, ¿por qué les decía esto que debemos repensar sobre la atención de la paciente a partir de su demanda, de su necesidad así expresa? Porque en medicina, pues es claro que la paciente que está a días, a horas de parir, pues busca la atención ginecológica, pero no está pensando en la atención en salud mental. Lo interesante de esto es que ese evento gineco-obstétrico, como dicen nuestros colegas en el hospital, que es lo que detona el proceso de atención dentro del hospital, pues tiene un contexto social, cultural, histórico, relacional, pero la paciente no lo advierte, no es su prioridad. Y eso no significa que, pues, si ella no lo identifica, que lo dejemos así, ¿no? Por eso es importante tener presente este necesario replanteamiento para poder ser más certeros en la intervención. Y estos son datos que también tuvimos que revisar en esta aportación que hace la OMS desde el estudio de la carga de la enfermedad, pero también con esta evidencia que reúne pues, datos de 2 décadas y esto nos hizo ver cómo los planteamientos iban bien encausados precisamente para poder replantear la orientación del servicio, el trabajo del servicio, los objetos de atención, los objetos de trabajo y poder avanzar en términos de brindar mayor calidad dentro de la atención. Eh, no quiero detenerme mucho en esto, pero miren, por ejemplo, en el caso de la carga de la enfermedad en México, pues sí, en esta parte de prestar atención a los problemas a nivel de conducta, pero sin descuidar las cuestiones estructurales, que son un elemento que también en el Mental Health Gap se recuperan, problemas metabólicos, no solamente porque haya problemas como la diabetes, ¿no? La diabetes gestacional, tenemos pacientes con problemas de hipertensión, también relacionados con la nutrición, con los hábitos y problemas de tipo social, por ejemplo, la violencia. Esto, si después ustedes lo pausan, lo podrán ver con más detenimiento. Y es importante empezar a hacer una discusión, empezar a dialogar con los datos que tenemos, porque llama la atención que siempre estemos diagnosticando depresión y por el contrario, los trastornos de conducta no. Sobre todo porque en la carga, en el estudio de la carga de la enfermedad, pues con acierto muestra cómo hay patologías que van gozando como de mayor atractivo, ¿sí? Porque quizá es lo que ha tenido más desarrollo en términos de una parametría, cómo medimos la depresión, con qué enfermedades se relaciona, con qué circunstancias. Pero, por ejemplo, algo que llama la atención es cómo los trastornos de conducta se van acrecentando por las condiciones dinámicas dentro de la sociedad. Ejemplo, mujer adolescente de 15 años, puérpera, con una dinámica familiar cuando aplicamos la entrevista que construimos, esta estructura para guiar la exploración en distintas dimensiones, pues encontramos que hay problemas en términos del apego, en términos de la realización, de la autonomía, de la toma de decisiones, la conducta emocional. Y vamos viendo cómo hay una
tendencia a saltarse las normas, ¿no? Y no hablamos de un juicio moral, sino también un debilitamiento en el desarrollo de las conductas prosociales, por ejemplo, ¿no? Y cómo esto las va exponiendo a otro tipo de situaciones porque empiezan a adoptar roles para las cuales no están preparadas. Y no lo digo como en un sentido reduccionista, ¿no? De que, bueno, pues es una visión occidentalizada, ¿no? Pero si te vas al campo y ves, no, no, sino, ¿qué se esperaría que una joven de 15 años estuviera haciendo en ese momento? Pero cómo también hay una adaptación, una adecuación de su proceso de pensamiento, de su razonamiento, de su juicio, en donde empieza a justificar, ¿no? Que ella quería eso, que deseaba la maternidad, y de pronto cuando exploramos el proyecto de vida, pues no hay ninguna mención excepto pues una tendencia a la idealización. Eh, y pues de ahí que venga esta conducta, este trastorno, por ejemplo, disruptivo disocial, el cambio de la CIE-10 a la CIE-11, que en muchos hospitales no ha habido esta migración, es que dentro de la CIE-10 los trastornos de conducta tenían que acotarse a pues estas conductas de enojo, de irritabilidad, de destrucción de la propiedad para que se pudiera diagnosticar. Pero la CIE-11 encontramos ya una categoría donde nos habla que se puede dar esta conducta donde no se respetan las reglas, no se siguen las normas, sin estos elementos de tipo disruptivo en términos del enojo crónico, de la irritabilidad, ¿no? Pero que sí hay una demanda, por ejemplo, de las pacientes, de la persona, para que le ayuden, para que resuelvan sin que tenga un acompañamiento para el aprendizaje del nuevo rol. Son aspectos que han ido surgiendo a partir de la reorientación en la evaluación de la salud mental. Y pues pasando al diseño técnico operativo, tuvimos que hacer una revisión del marco normativo de distintos documentos, empezando por el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Sectorial de Salud, ¿no? Normas oficiales, pero también otros muy específicos como la guía para el desarrollo de matrices para indicadores de productividad. También teníamos que revisar las guías de práctica clínica porque ahí encontramos cómo en muchas patologías, por ejemplo, la enfermedad pélvica inflamatoria, se recomienda con base en evidencia la valoración de psicología. Entonces esto no sucedía. De igual manera, en los trastornos metabólicos como las dislipemias, también se recomienda. Ahora, en otras, como el abordaje del climaterio, ¿no? De los problemas que surgen en el climaterio, también, pero no así en los problemas de la tiroides, ¿no? El hipotiroidismo clínico, subclínico, no se aborda. No obstante, cuando nosotros leemos la conducta que está normando la guía de práctica, encontramos ahí precisamente la importancia de que haya un abordaje por las implicaciones que esta patología tiene. No me gusta el término, pero es algo que utilizamos frecuentemente en el campo de la salud, en términos de su calidad de vida, ¿no? Y ahí, pues indiscutiblemente un abordaje terapéutico contribuye para el bienestar de las pacientes. Aquí solamente es para mostrar un ejemplo de todo lo que tuvimos que hacer para construir las líneas de atención en salud mental que no teníamos en el hospital a través de la aplicación de la metodología del marco lógico, hospedado en la guía para desarrollar la matriz de indicadores para resultados. Entonces hay que seguir varios pasos, responder preguntas,
plantear problemas, alternativas, ver su congruencia con la política pública y nos llevó a construir 5 líneas de atención: salud mental, adicciones, violencia, sexualidad y reproducción y suicidio, para el caso de el grupo etario de mujeres adolescentes, embarazadas y puérperas. Y 4 líneas de atención para las mujeres adultas y de la tercera edad. Fue el mismo ejercicio, empezar a revisar, ¿no? Política nacional de salud, problemas públicos de salud, y pues empezar a relacionarlo con las patologías presentes en el censo médico del hospital. Y esto es lo que les comentaba, y me parece muy acertado este esquemita que encontramos en el Mental Health Gap. Eh, la salud mental no es algo estático, ¿no? Es una condición dinámica que se está moviendo entre lo individual y lo colectivo, y hay ciertas condiciones. Solamente destaqué estos puntos, hay otros que considera el modelo, pero digo, es para ilustrar, ¿no? Brevemente los problemas que hay a partir de la construcción de vínculos o apoyos sociales, cuando estos son conflictivos, no solamente limitados, y llegan a ser disruptivos en el desarrollo de las personas. La exposición a episodios adversos, sobre todo en la niñez, en la adolescencia, es algo que también de manera intencional preguntamos, indagamos durante la entrevista. Los problemas de la nutrición deficiente, cada vez observamos pues partos prematuros, y a veces nos quedamos, desde la paciente hasta nosotros como especialistas en la atención, con soluciones muy pragmáticas, ¿no? Ella ya finalmente resolvió la necesidad de que se atendiera su parto. eh, con el apoyo médico, el bebé está vivo, está en cuneros y tiene. Doctor, sí, ¿verdad? Sí, sí, justo es lo que iba a preguntar. Eh, Doctor Lemus, bueno, en lo que el doctor Sergio Lemus se, creo que ya ¿Ya? regresó, doctor. Sí, dígame. Ah, es Me que perdí en el lo espacio? perdimos. Sí, lo perdimos. Eh, ok, le agradezco. Sí, no se preocupe. Bueno, solo le queremos recordar a la audiencia que después de la exposición del doctor, vamos a mandar un link donde hay una evaluación. Muchos están preguntando si hay una lista de asistencia. No la tenemos, no hay, pero sí va a estar la, la evaluación en donde estarán se les va a poder dar después como una constancia. Eh, ya cuando usted nos diga, el doctor Sergio Sí, Lemos, dígame, ¿se ve ahí la sí se ve, presentación? sí, ya se ve su presentación. Sí, ok. Sí, Nada más denme un segundo para checar el cable, ¿sí? sí, claro que sí. Permítame. Sí. Sí, gracias. También les comentamos a la audiencia que cualquier pregunta que quieran hacerle al doctor la pueden hacer por el chat. Se va a leer, o también se les puede abrir el micrófono para que ustedes la hagan. Los que están sintonizando por el Facebook también pueden escribir por la mensajería del chat en vivo su pregunta, y nosotros con muchísimo gusto vamos a leer su pregunta.
para que el doctor Sergio Lemus pueda responderla. Ahorita el doctor ha tenido un problema con la conexión, solo estamos esperando que vuelva. Al parecer nada más fue hacer cuestión de cables y regresamos. A ver, ya moví el Muy módem, bien. espero Sí, ya, que no me todo muy juegue bien. mal, ¿sí? Ok. No, no, sí, todo muy bien. Eh, entonces, este esquema nos da una idea de cómo las personas pues van transitando, se van moviendo desde el bienestar mental pues hasta un trastorno de salud. No es algo que se dé de forma súbita, excepto por una cuestión pues también aguda, ¿no? Un evento traumático, por ejemplo, pero generalmente estamos hablando de un proceso permeado de ciertas circunstancias. Ahí es donde tenemos que pensar e integrar en los determinantes sociales de la salud y su enfoque, pero también en los determinantes sociales de la salud mental. Obviamente, la parte biológica, ¿no? La disposición genética, los antecedentes en la familia, sí, son elementos que también influyen para este deterioro. Y dentro del diseño operativo, técnico operativo, precisamente para decidir qué pacientes deben ser valoradas y cuáles no, tomando en cuenta que no es un hospital de la especialidad en salud mental, ¿no? Con la disciplina de psiquiatría, construimos un algoritmo eh, para centrarnos en el grupo de pacientes que tuviera mayor condición de riesgo. Nosotros lo definimos como un perfil de riesgo, pero hablamos de las condiciones de vulnerabilidad. Estos elementos nos permiten revisar los censos médicos de cada uno de los servicios de hospitalización para identificar la condición biomédica. Por ejemplo, les hablaba del hipotiroidismo. No todas las pacientes con hipotiroidismo son remitidas, bueno, canalizadas a psicología, pero es una condición que afecta la integridad de la persona. Entonces, no hay que descartar la condición biológica de la paciente en derivado de una afectación ginecológica y obstétrica. Por otro lado, distinguir este elemento, la patología agregada, sobre todo si está relacionada con las enfermedades no transmisibles, de acuerdo a estos datos epidemiológicos y la transición epidemiológica que hemos vivido, para tenerlo ahí presente, porque a lo mejor no el problema ginecológico y obstétrico en su abordaje se resuelve, no hay mayor problema, pero tenemos pacientes con hipertensión arterial crónica, con obesidad, con algún tipo de dislipemia, eh, y pues eso también, de acuerdo a lo que está planteado en las guías de práctica clínica, precisa de un abordaje por psicología. No solamente eso, los problemas derivados de la histerectomía, también de la miomatosis uterina, de la enfermedad pélvica, inflamatoria pélvica, o de la endometriosis. Muchos de estos padecimientos son de tipo incapacitante, generan conductas disruptivas y pues las pacientes entran en crisis afecta su rol, ¿no? Su rol social, su rol dentro de la familia, sus relaciones personales. Entonces, por eso debemos integrar ese elemento. Y pues la circunstancia vital más los factores psicosociales, esto es lo que nos permite identificar a las pacientes que presentan mayor riesgo. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente no podemos dar cobertura a la totalidad de pacientes. Lo ideal sería eso, ¿no? Lo ideal sería eso, pero no es así.
Bajo estos criterios, que este algoritmo nos permite identificar, integrar y poder definir a las pacientes que deben ser valoradas, pues es lo que definimos como el objeto de atención, que es el caso, ¿no? En términos clínicos. ¿Por qué? Porque no todas las interconsultas que recibimos del área médica realmente responden a esta necesidad concreta, porque muchas veces por la angustia que eh, genera una paciente triste, adinámica, con la habilidad emocional, genera en enfermería o en medicina, pues mandan la interconsulta, pero no necesariamente tiene este perfil. Sobre todo también porque dentro de un proceso de atención, este tipo de emociones se presentan, ¿no? Hay veces que hay una preocupación por parte del médico tratante que dice, la paciente no tiene interés por el bebé, ¿no? Nos preocupa esa parte. ¿Válido? Sí, por supuesto es válido. Cuando hacemos la entrevista muchas veces la paciente está pues adinámica porque no ha dormido o ha dormido mal, no ha descansado desde días antes del parto, no ha comido y no tiene que ver, por ejemplo, con un rechazo al bebé, ¿no? La labilidad emocional, de igual manera, puede ser, hemos encontrado, ¿no? Que es porque se encuentra emotiva, sensible, y en ese momento no hay claridad como para diagnosticar una posible depresión, ¿no? No hablo de depresión postparto por el criterio del tiempo, sino una depresión, o un trastorno de ansiedad o un trastorno de adaptación, no. Entonces, el mismo DSM-5, con todos los eh, peros que le podamos encontrar, hace una sana advertencia para no patologizar las expresiones de este tipo, ¿no? O de la conducta en general, para no patologizarlas. Eso es lo que nos da claridad a través del algoritmo. Les presento un ejemplo porque ya me estoy acercando al tiempo para no excederme. Eh, Tenemos nuestro algoritmo para evaluar, revisamos el expediente, tenemos a una paciente con hipertensión, perdón, posoperada de histerectomía total abdominal, conservación de anexos por sangrado uterino anormal secundario a miomatosis uterina de medianos elementos, más punción advertida incidental de la dura madre, más hipertrigliceridemia, más resistencia a la insulina, más obesidad grado 1. Entonces, si nosotros lo descomponemos, tenemos el elemento biomédico propio de la especialidad con sus complicaciones, tenemos la patología agregada, y corresponde al grupo de las, puede migrar al grupo de las enfermedades, de las enfermedades no transmisibles. eh, ya está esta condición de obesidad, ¿no? Grado 1, y esta complicación que va a implicar mayor tiempo de hospitalización, mayor tiempo de observación, y eso también puede ser un detonante de la alteración en la conducta en términos del estrés, ¿no? De la ansiedad, eh, eh, sin descartar, ¿no? Las implicaciones de este procedimiento jurídico, procedimiento quirúrgico. Una disculpa ahí por el resbalón. Eh, Ahí también, pues tomando en cuenta la edad de la paciente, eh, que no tiene seguridad social, pues podemos advertir problemas estructurales porque muchos de estos problemas no se atienden en tiempo y forma. A veces se piensa y se señala lo más fácil, lo más corto es la paciente no se atiende, la paciente no se cuida, la paciente. Pero dentro de la entrevista que aplicamos, preguntamos sobre esta trayectoria de atención. ¿Cuándo inició su problema? ¿A dónde acudió? Y resulta que sí, que acudieron al centro de salud,
que de pronto ya no le dieron la continuidad porque no estaba su médico tratante o que tardó para dar el pase a un hospital de referencia, ¿no? De segundo nivel. Este, Ahora que estuvo la pandemia, estos casos se han agudizado porque se suspendió la atención, la programación de cirugía. Después vinieron actividades de tipo laboral, problemas a nivel personal, tuvieron que cuidar a un familiar, tuvieron que buscar otro empleo, en fin. Entonces, estos diagnósticos no son estrictamente biológicos, sino son problemas que tienen una construcción, sí, con una base biológica, pero también social, estructural, de dinámicas también en la vida de las personas, ¿no? Y ahora ya, en este orden, por ejemplo, estos son los perfiles a partir del diagnóstico que nos permiten identificar la población para evaluar su salud mental, y también el mismo algoritmo nos permite definir la línea que vamos a seguir. Puede ser desde la salud mental, más violencia, o la violencia como el eje que está provocando los problemas de salud mental. Ejemplo, una paciente que sufre violencia, nos podríamos centrar en la violencia, ¿no? Y activar los mecanismos, estableciendo contacto con trabajo social, informando al médico tratante y activando pues, el protocolo para la atención de los casos de violencia. Pero la violencia no necesariamente es el problema central, es el más inmediato, que por supuesto hay que atender. Pero en en los resultados de la evaluación, recuperando lo objetivo, lo subjetivo, lo biográfico, por ejemplo, encontramos un trastorno en la personalidad de tipo dependiente. Entonces, si nosotros no trabajamos aspectos como la autonomía, entonces la paciente siempre va a ser proclive a sufrir violencia, ¿sí? Eh, Cada uno de estos casos nos permite abarcar mayor cantidad de población, no solamente para cubrir una cuota, un número, insisto, sino para contribuir a la atención integral de la salud, así en cada uno de estos ejemplos que les pongo. Es la aplicación concreta del algoritmo. Ahora, los alcances de las acciones que hemos logrado, pues primeramente avanzar en la resolución de la fragmentación para concretar la atención integral. Esto es a nivel institucional. Eh, los servicios que yo considero que a veces ser interconsultantes, tener esta categoría, nos libran muchas veces de responsabilidad, ¿no? En términos de lo que me toca hacer, porque pues, yo puedo estar en mi servicio. Si durante 8 horas de trabajo me llega una interconsulta, la atiendo, pues ya, ¿no? Cubrí, digamos, mi cuota. Si no llega más, pues no es asunto mío porque yo estoy ahí. Eh, Esto incluso estaría respaldado en las condiciones generales de trabajo, dependiendo de la institución, pero las que rigen en la Secretaría de Salud, bajo los criterios de intensidad y calidad. Yo estoy en mi lugar, yo estoy ahí, estoy atento para lo que llegue. Pero pues hay problemas de tipo estructural, organizacional y funcional. Por eso, cuando nosotros generamos eh, este tipo de intervención, ayudamos a resolver un problema de tipo institucional para que el servicio funcione acorde a este modelo de atención integral. Ahora, esto también replantea las responsabilidades y las relaciones laborales porque no dejamos que la atención a la salud mental recaiga en los colegas del área de medicina. Eh, de por sí también, ¿no? Es mucha la demanda pues les doy un dato. Por ejemplo, el mes pasado captamos 320, 300 y pico de pacientes que cubren este perfil.
en los 4 servicios de hospitalización. Imagínense lo que hubiera implicado si nosotros dentro del desarrollo hubiéramos puesto que, bueno, nosotros las identificamos, pero el médico tiene que hacer la interconsulta. Si en realidad iban a emitir esas 300, bueno, más de 300 interconsultas. Esto también va en detrimento del uso de la ley para el uso eficiente de los recursos, papelería, ¿no? Insumos, tiempo, pero también en términos de la carga del trabajo. Debemos generar un espacio de colaboración, porque tampoco nos movemos al margen de la atención médica propiamente, no hablando de medicina. No nos movemos al margen, sino con este marco teórico debemos contribuir para tener un objeto de atención en común que nos permita ese diálogo sobre la situación de la paciente, las recomendaciones, lo que se necesita. Y esto, bueno, el segundo punto es la contribución para desarrollar un trabajo multidisciplinario e interdisciplinario, con base en lo que les acabo de decir, la sistematización de la atención en salud mental. También interesa que los demás servicios, las demás instancias administrativas, sepan lo que hacemos, cómo lo hacemos, cuál es el sustento, porque, insisto, es una atención dentro de una institución, ¿no? No estamos aparte, no podemos tampoco movernos a gusto, a voluntad, no. Debe ser un trabajo coordinado. Ya contamos con estas líneas de atención e indicadores de productividad, distinguimos la atención por grupos etarios y también de ahí se derivó, pues, la parametría necesaria. ¿Qué hacemos cuando lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque si no lo podemos evaluar, pues está la máxima, ¿no? De no lo puedes mejorar. Ya tenemos estos criterios y pues obviamente los criterios de atención basados en el posicionamiento humano, social, político, profesional. ¿Por qué? Parte de la contribución desde la antropología de la salud no solamente es pensar en un ejercicio técnico basado en la evidencia, ¿no? Con este sustento científico, como si dejáramos de ser personas. Y aquí entra el concepto de la praxis humana, ¿no? Karel Kosik lo desarrolla muy bien. Yo comulgo mucho con su propuesta, porque es el sujeto en su totalidad haciendo algo, no solamente de forma técnica o exclusivamente sobre criterios profesionales, porque de pronto queremos colgarle todo a esta noción de lo profesional o ser profesionista o ser profesional y le colgamos todo. Pero en realidad seguimos siendo personas con estos elementos valorales, objetivos, subjetivos, que pues van influyendo y van modelando nuestro hacer dentro del contexto laboral. Por ejemplo, posicionamiento político. Yo como profesional de la salud quiero contribuir a que esta persona en particular tenga un ejercicio pleno de su derecho a la salud. Eh, no sé, pienso en la propuesta de John Finnis desde el iusnaturalismo, donde habla de buscar el máximo beneficio para el otro, ¿no? Entonces la paciente no necesita pedírmelo, el médico no necesita pedírmelo, sino en el momento en que yo identifico la necesidad, desde ahí me posiciono y hago la intervención para que esta paciente identifique los factores de riesgo que no logra ver, ¿no? Y eso lo encontramos mucho. Pacientes con, por ejemplo, posoperadas de una histerectomía, están satisfechas porque el problema de fondo se resolvió, pero no presta atención a su condición de hipercolesterolemia, por ejemplo. Y entonces cuando empezamos a trabajar sobre sus hábitos, sobre sus rutinas, su red de apoyo, el rol de género, el rol social, ella va cayendo a cuenta la importancia que tiene de equilibrar todo esto para no descuidar su salud. Entonces, este posicionamiento es algo dinámico, no es algo estático, no es algo que se pueda dictar, sino es algo que se debe ir construyendo día con día.
Ahora, les dije al principio que no está acabado porque eh, quiere decir que tiene una proyección mayor. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Con esta base ya podemos hablar de consolidar una base bioestadística en salud mental, construir una red interinstitucional con base en la evidencia para la atención de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Yo sé que administrativamente, nuevamente los claustros administrativos, está esta red de referencia, contrarreferencia, ¿no? Mandar una institución a otra, pero en realidad se diluye porque no hay forma de dar un seguimiento a las pacientes que se envían. Hace falta esta comunicación. También entiendo que de pronto se manda a destajo, ¿no? Y todas las que caigan, váyase para allá, váyase para allá. No podemos proceder así. Eso tiene que ver con el posicionamiento. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué base? ¿Qué tipo de información brindamos? ¿Cómo lo sustentamos? Es un trabajo que sí nos compete a todos los que estamos involucrados en el campo de la salud, buscando esto, que las personas tengan el mayor beneficio, pues también de esta red institucional, ¿no? Donde vivimos. Nos va a permitir contribuir a la información en salud mental en el Sistema Nacional de Salud. Proyectamos la publicación científica para contribuir al desarrollo del conocimiento en salud mental, y no solamente en eso, sino en otras áreas, por ejemplo, la administración, que es parte del génesis de la fragmentación que tenemos en las instituciones, y finalmente desarrollar instrumentos para la evaluación de la salud mental. Instrumentos, porque eso es lo que nos atrae mucho, ¿no? ¿Qué instrumento aplicas? Imagínense si la atención la centráramos en la aplicación de instrumentos, pues estaría peor el asunto porque tendríamos que pasarnos con nuestras baterías, ¿no? Ahí aplicando estos instrumentos y después interpretándolos y después las pacientes están en estancias cortas, generalmente su estancia en el hospital es corta, no es algo que se adapte para dar respuesta a esta necesidad de la población en materia de salud mental. Bueno, pues finalmente les quiero decir que comparto lo que también escribió Tomás Moro en su Utopía. Dice, Utopía es un lugar que no hay, pero a donde podemos ir. Pues gracias por su atención y su paciencia. Ay, muchísimas gracias, doctor Sergio Lemus. Estamos muy agradecidos por su exposición. Ha sido realmente esclarecedora. El tema que acaba de abordar es sumamente relevante, sobre todo porque, como bien menciona, la asistencia en salud mental sigue siendo una dimensión poco, pues, considerada en muchos ámbitos de la atención médica, desde el manejo de enfermedades crónicas hasta momentos tan significativos como puede ser el parto. Y bueno, esto me lleva a reflexionar sobre algunos aspectos claves bueno, sobre todo porque acaba de pasar el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Creo Yes. que está muy adecuado este tema. De hecho, en CISABI se hicieron 16 seminarios sobre este tema, muy importante. Creo que termina finalizando esta cobertura que se hizo. Y bueno, yo tengo una pregunta, bueno, varias, pero también voy a leer las que han hecho. Pero bueno, ¿qué estrategias o modelos de intervención considera más efectivos para integrar la salud mental como parte fundamental de la atención médica, pero especialmente en momentos críticos como el parto? Estrategia. Eh, yo creo que la estrategia vendría a ser como el punto final de un trabajo previo, porque para tener una estrategia tendríamos, hablando de la atención institucional, tendríamos que justificar a partir de datos
¿Por qué sería importante intervenir, por ejemplo, en la atención del parto? ¿A qué voy? Se han hecho varias aproximaciones, por ejemplo, para tener atención psicológica en las unidades tocoquirúrgicas, ¿no? Los resultados no han sido muy buenos. ¿En función de qué? Por la dinámica propia del servicio, ¿no? La paciente con dolor propio del mecanismo del parto, del trabajo de parto, este, la urgencia en términos de la actividad que debe monitorizar enfermería, las posibles complicaciones y entonces ahí si hablamos del parto, que sería esta situación muy concreta en uno de los servicios, no se halla como un momento adecuado. ¿Qué sucede ahí? Por ejemplo, lo que sí opera con buena funcionalidad es la interconsulta. Cuando de pronto la paciente presenta algún tipo de crisis, ¿no? Ya sea miedo, ya sea ansiedad, o un dolor que también resulta inexplicable con base en los datos fisiológicos, que no corresponde, entonces opera la interconsulta. De ahí en fuera, la estrategia, una vez que se resuelve el evento del embarazo a través del parto o de la cesárea, podría ser esta, ¿no? Identificar el desarrollo del parto, las complicaciones y pues estas patologías agregadas, partiendo sobre todo, aquí sí quiero aclarar, no desde la epidemiología, sino desde un enfoque sindémico, que eso es lo que nos ha permitido dentro del servicio integrar y poder establecer esas interacciones que hay entre una condición biológica derivada de la ginecología y la obstetricia con una condición de enfermedad, pues también con un cuño social, ¿no? Una raigambre social, la obesidad, la hipertensión, y entonces poder hacer la intervención. ¿Por qué? Por ejemplo, la mujer de X edad ya tuvo cierta complicación, un desgarro, una hemorragia obstétrica que se controló, está ya en el puerperio, pero también cursó con un estado hipertensivo en el embarazo y antecedentes de diabetes gestacional. Ok, ¿qué pasa ahí? Obstétricamente se resolvió el problema de manera acertada y está la mamá viva y el bebé vivo. Ok, está muy bien. Pero ¿qué pasa con el rol materno? ¿Hay claridad o no? ¿Qué pasa con las circunstancias sociales? ¿La paciente está consciente de sus hábitos, ¿no? La importancia de la actividad física o del ocio. La paciente tiene una adecuada autopercepción, ¿no? Ha logrado un nivel de autorrealización, tiene un manejo adecuado en su conducta emocional. Todos esos elementos son los que puede aportar la atención de la salud mental, eh, precisamente como parte de la atención integral, ¿no? Como parte de la atención integral. Entonces, no sé, contar como con una estrategia, insisto, tiene que ser de acuerdo al contexto clínico que se tiene en la unidad de salud, ¿no? Ok, muchísimas gracias, doctor. Bueno, hay una pregunta en el chat en vivo de Facebook de Betito Martínez que dice, buenos días, ¿cuál es la mejor escala para evaluar la salud mental de las personas vulnerables? Cuando nosotros hicimos la revisión, no hay una escala, sobre todo cuando hablamos de escala, tendríamos que buscar una que esté adaptada para la población mexicana. Eso es una limitante. Eh, y es algo que también tenemos que posicionarnos para discutir, porque de pronto delegamos un peso pues extraordinario a este tipo de instrumentos, pensando que es la mejor forma para lograr una medición.
apelando a la objetividad, ¿no? Pero no es el único medio. Entonces, que haya una escala, una mejor para valorar, para evaluar la situación de salud en población vulnerable, no tengo una en la mente, ¿no? Sobre todo porque sí, en esta búsqueda de a ver cuáles van a ser nuestras herramientas, nuestros elementos, derivado de el algoritmo, tuvimos que eh, repensar, evaluar las guías para evaluar la salud mental, cómo estaban configuradas, qué dimensiones tenían, qué preguntas hacíamos. Y de ahí otro instrumento o otra herramienta, para no confundir, ¿no? Otra herramienta para identificar, que nos permitiera identificar cuáles eran los elementos que estaban funcionando como factor de riesgo, por ejemplo, presentes desde los determinantes sociales de salud, para entrar a esta cuestión estructural del proceso de atención, de la trayectoria de atención. Ejemplo, distancia, ¿no? Pacientes que recibimos desde Coajimalpa. ¿Cuánto tiempo hacen para llegar al hospital? ¿No? ¿Cómo son sus consultas? ¿Cómo es su atención? Si nosotros la programamos para verla una segunda vez, ¿va a venir, no va a venir? ¿Qué probabilidad hay? ¿Qué podemos trabajar? Ahora, si no viene, si es baja la posibilidad en términos de esa adherencia terapéutica, ¿qué alternativas tenemos? Eso, por ejemplo, no nos da una escala y pienso que esto tiene que ver con la inquietud del diagnóstico y eso es muy válido. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo lo suplimos? Precisamente en esta herramienta, un documento en Excel, donde vamos identificando los factores de riesgo y a través de una formulita nos permite ir calculando el porcentaje de riesgo. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde debemos prestar atención? ¿Para qué? Una, para sustentar la integración clínica y asentar el diagnóstico, y la otra, para poder dirigir la intervención. Entonces, de esa manera es como nosotros dimos respuesta, porque una escala como tal, no, por eso hablaba ya con esta evidencia que estamos generando, pues sí, de entrarle al asunto, de construir un instrumento con las características propias que pase por una validación, por ejemplo, para poder aplicar para la evaluación de la salud mental. Ok, muchísimas gracias. Y bueno, quisiera hacer la última pregunta. Eh, no sé qué pueda decirnos sobre de qué manera un enfoque feminista puede contribuir a garantizar que la salud mental de las mujeres sea atendida de manera integral y respetuosa. En varios ámbitos puede ser el embarazo, el parto, varios contextos que nos hacen sentir vulnerables. Ok, un enfoque feminista, desde un enfoque feminista. Sí, ajá, sí, como, ajá, ¿de qué manera un enfoque feminista o si hay alguna recomendación para estos movimientos feministas que buscan y que tocan estos temas sobre la violencia en el ámbito médico? eh, yo creo que una recomendación es primero recurrir a un enfoque teórico, porque no, por ejemplo, yo no comulgo solamente de iniciar o partir desde un activismo, ¿no? Sin algún fundamento teórico, porque eso deja muy abierto el asunto. Por ejemplo, cuando se habla de violencia, el famoso concepto de violencia obstétrica. Eh, en el caso de la antropología, ¿no? Nos aproximamos a los sistemas no con una predisposición para confirmar hallazgos, ¿no? Esto es violencia obstétrica, esto es violencia, no, sino cómo se dan esas interacciones, cómo está configurado ese sistema relacional, qué condiciones estructurales, organizacionales y de funcionamiento hay para que suceda esto, ¿no?
Esto entonces sí nos permitiría una visión más clara para identificar qué sí califica como violencia y qué no califica como violencia, ¿no? Eh, pero sí, sí en función de un enfoque feminista, sí diría pues una partida teórica de inicio y también un desarrollo metodológico para que a final de cuentas, ¿qué es lo que se está buscando? Y me queda claro que es el bienestar de las personas, específicamente las mujeres, para que las propuestas sean factibles, sean sólidas, pero también apelen a la justicia, porque no se trata de buscar como enemigos, ¿no? Yo no digo que eso haga el feminismo, sino muchas veces se presta a esto, a ver quién está maltratando, ¿no? Y son hombres y no necesariamente en esa lógica, sino cuando hablamos de posicionamiento y hablamos de beneficio, este trabajo no solamente es para el beneficio de las personas, sino también para el desarrollo del trabajo, ¿no? Porque también los trabajadores de la salud somos personas. También hay un sistema simbólico que nos da cohesión. Pensamos en nuestra actividad, en nuestra aportación, en el compromiso, ¿no? Está el sistema valoral. Entonces, debemos pensarlo en términos de lo colectivo, ¿no? Y fortaleciendo lo colectivo, pues esto va adquiriendo como esta condición de ser una ola expansiva que vaya agrandando los beneficios, no solamente para un grupo en particular. Ahora, eso no implica que no prestemos atención más puntual a estos serios y graves problemas, pero sí hacerlo con este abordaje más amplio, más integral. Ok, muchísimas gracias, doctor Sergio Lemos. Bueno, en el chat del Teams, Flor Chávez comenta, es importante atender la salud mental de los trabajadores de salud que a veces se desatiende. Es solo un Sí. comentario. Ujú. Y bueno, pues eso sería todo. Muchísimas gracias por esta exposición. Nos gustó bastante. Y pues, no sé si quiera decir algo al final. No, pues agradecerles la invitación, también el esfuerzo que estas actividades conllevan, mucho trabajo, y pues un gusto compartir y espero pues haber aportado algo que sea también provocador para que pues sirva como herramienta, un punto de partida, pero también para una comunicación entre instituciones y podamos ir fortaleciendo esto que es el proceso de atención a la salud desde las instituciones, ¿no? Estamos Claro, abiertos. claro. Nada más por último, Ana María Oviedo Zúñiga, dice, doctor Lemus, felicidades por su aportación. Gracias. Ok, pues muchísimas gracias a todos. Hasta luego, doctor. Hasta luego.